El faraón en Egipto había tenido dos sueños que eran muy similares, porque ellos tenían una interpretación. El primer sueño involucraba a las 7 vacas gordas pastando junto al río y 7 vacas flacas que se levantaban y se comían a las vacas gordas. Pero ellas aún seguían flacas. Luego una espiga con 7 ramas de trigo llenas y hermosas. Estas seguidas por 7 espigas marchitas. Las espigas marchitas se devoraban a las espigas gruesas. Este sueño irritó al faraón. Él exigió que sus hombres sabios y los astrólogos vinieran y le dieran una interpretación. Pero ellos no fueron capaces de dar una interpretación. En ese momento el Señor movió la memoria del copero, que 2 años antes había tenido un sueño cuando estaba en la prisión, y ese sueño fue interpretado por José. Él le informó al faraón que allí había un joven hebreo en prisión que era capaz de interpretar los sueños. Así que José fue llevado ante faraón para interpretarle el significado de los sueños. José dijo: el sueño de faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a faraón lo que va a hacer. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y él dijo: provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Y el faraón dijo: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y él vistió a José con vestidos reales, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Durante los 7 años de abundancia, él almacenó en los graneros enormes cantidades de excedente. De hecho, solía ser que las personas daban el 10% de sus cosechas al rey. Pero ahora ellos ordenaron que durante este tiempo fuera el 20%. Así esto se constituyó en una clase de impuesto del 20% durante los años de abundancia. José juntó tanto trigo que ellos no podían contarlo. Simplemente dejaron de medir la cantidad, pues hubo mucha abundancia durante estos 7 años. Pero luego los 7 años de escasez comenzaron. El hambre o la sequía que había venido no fue local. Se había extendido más allá de los límites de Egipto. Había llegado al área de Canaán, donde precisamente vivía Jacob. Cuando llegamos ahora al capítulo 42, leemos: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Sí, ellos oyeron que Egipto estaba lleno de alimento. Y los muchachos comenzaron a mirarse entre ellos, probablemente con cargo de conciencia. Egipto es a donde vendieron a José. Y ellos decían: ¿qué si vamos allá y lo vemos como esclavo? ¿Qué haremos? ¿Cuál será nuestra reacción? Nosotros lo vendimos como esclavo, ¿y qué si al ir a Egipto lo vemos trabajando en el campo y siendo dominado? ¿Cuál será la reacción? Jacob dijo:
¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Así que Jacob les está ordenando a sus hijos que vayan a Egipto y compren granos. El versículo 3 dice, y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Raquel, de quien Jacob estaba enamorado, tuvo 2 hijos. Yo no sé qué podamos nosotros reprocharle a Jacob por este amor que él tenía por Raquel. Lea estuvo con él por un intercambio deshonesto que hizo su padre Labán. Él había trabajado por Raquel y su gran amor siempre fue por ella. Sin embargo, Lea le dio a él muchos hijos. Cuando Raquel finalmente dio a luz un hijo, el hijo de Raquel, la que él realmente amaba, ese hijo se volvió el hijo favorito de Jacob. Raquel también tuvo un segundo hijo, Benjamín, pero durante el parto de Benjamín, Raquel murió. Primeramente ella lo llamó Benoni, que significa el hijo de mi aflicción o amargura. Pero Jacob gentilmente le cambió el nombre por Benjamín. Hubiese sido un triste título que llevara a este niño con ese nombre, hijo de amargura. Así que su padre le cambió el nombre por el hijo de mi mano derecha. Pero Jacob también amó a Benjamín debido a que él era hijo de Raquel, a quien había amado tanto. Así que cuando José fue vendido a sus hermanos, Benjamín sin duda reemplazó a José en los afectos de su padre, y ese lugar que alguna vez perteneció a José, ahora le pertenecía a Benjamín. Un lugar de favoritismo, podríamos decir un lugar de refugio. Él era el hijo más joven, y como el más joven tenía, por supuesto, ventajas como las que tiene el más pequeño generalmente, cuando todas las hermanas y hermanos son mayores. Así que, cuando sus hermanos fueron a Egipto a comprar provisiones, Benjamín se quedó en casa. Usted no sabe qué problemas pueden ocurrir en un viaje como este. Un viaje de cerca de 430 kilómetros a través del desierto. Fue así que Benjamín se quedó en casa por miedo a que le sucediera algo. En caso de que ellos se metieran en algún problema, al menos aún tenía a Benjamín allí en la casa. El versículo 5 del capítulo 42 nos dice, vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Sí, muchas personas estaban llegando desde Canaán para comprar trigo en Egipto, o para comprar maíz. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. José era señor de la tierra y pareciera que cuando usted llegaba de otro país a aquel lugar, usted necesariamente tenía que pasar por José para comprar trigo. Y así nos relata la Biblia, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Sin dudas, cuando ellos se inclinaron ante él, su mente volvió a sus sueños, los sueños que habían hecho enfurecer a sus hermanos. Cuando él estaba en la casa y él le dijo a sus hermanos, tuve un sueño anoche. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Bueno, ellos se enojaron
mucho por causa de este sueño. Ellos dijeron, inclinarnos a ti, chiquillo, de ningún modo. Y ahora está aquí José, y él ve a sus hermanos todos inclinándose. Probablemente vino a su memoria el recuerdo de ese sueño que él había tenido. Habían pasado ya 21 años desde la última vez que lo habían visto. En esa oportunidad él solo tenía 17 años, cuando lo vendieron a la caravana que iba para Egipto. Ahora ya eran 21 años después. José tiene 38 años. Había envejecido. Él está vestido como los egipcios. Entonces ellos no lo reconocieron. ¿Quién esperaría ver a su hermano en esa posición allí en Egipto? Así que él se hizo pasar por extraño ante ellos, pero José sí los reconoció a ellos. Él les llevaba ventaja. Él los reconoció, pero ellos no. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Esto lo hemos leído, estimado oyente, desde el versículo 9 al versículo 14. Sí, José les está haciendo pasar un mal momento. Cuando ellos llegan allí y él les dice, en esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. En otras palabras, vamos a enviar a uno de ustedes a buscarlo, entonces sí, los dejaré libres. El verso 16 nos dice, enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Ellos no habían tenido mucha misericordia con José. Lo habían arrojado en una cisterna. Él pasó mucho tiempo en prisión debido a lo que ellos le habían hecho. Así que él imaginó que unos pocos días en prisión no les haría nada. Ellos causaron que él pasara varios años en esa prisión. Así que él actuó rudo y áspero con ellos y los acusó de ser espías. Finalmente los puso en prisión. Como nos dice el verso 18, al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Es interesante que como parte de su disfraz, que él juraba por el faraón. Yo juro por el faraón que ustedes no me verán. Pero ahora él les dice, yo temo a Dios. Y continúa la lectura diciéndonos, si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa, pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí, también se nos demanda su sangre. Estimado oyente, ya era un tiempo de recriminación. Yo les dije, ¿por qué no me escucharon? Es interesante que 21 años después, aún ellos sentían culpa por la falta que habían cometido. Es que usted no puede cubrir la culpa. Su culpa
tarde o temprano saldrá. Una conciencia culpable es algo que continúa acosando. 21 años después, aún ellos cargaban la culpa de lo que habían hecho con José, y ahora, cuando están realmente en problemas, ¿en qué pensaron? Cuando ellos están en un problema real, ¿qué piensan acerca de eso? Ellos dijeron, le hicimos mal a nuestro hermano, no lo escuchamos. Cuando él nos rogaba que no lo vendiéramos, hicimos mal. Pero ahora José podía entender lo que ellos estaban diciendo. Ellos no sabían que él podía entenderlos, pero él comprendía todo lo que ellos estaban diciendo. Él probablemente estaba aprendiendo mucho acerca de toda la conspiración. Sin duda, Simeón fue el hombre de confianza en todo el asunto. Simeón fue muy cruel. Él tenía mal carácter y era realmente cruel. Así que José escogió a Simeón para que se quedara en la prisión mientras que los hermanos llevaban el trigo a su padre. José, por supuesto, estaba preocupado por el bienestar de su padre y el de la familia. Él sabía que esta hambruna habría de seguir y no quería que se le agotaran las reservas a ellos. Así que luego de 3 días de tenerlos allí en la prisión, los llamó y les dijo, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa, pero traeréis a vuestro hermano menor. El versículo 23 dice, pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Sí, José los escuchó hablando. Debieron escucharme, no recuerdan la forma en que él nos rogaba, decían ellos. Y hablando acerca de José, dándose cuenta de que ellos ahora estaban realmente arrepentidos por lo que le habían hecho. Yo creo, estimado oyente, que todo este asunto de José fue un diseño de Dios para probar realmente a sus hermanos, para descubrir dónde estaban realmente ellos luego de todo este tiempo que había transcurrido. José sabía que los propósitos de Dios habrían de ser completados a través de estos muchachos. Él sabía que el plan providencial de Dios involucraba a su familia, que la nación habría de salir a partir de ellos, y las tribus de cada uno de los hermanos, y sabiendo que el destino de Dios involucraba a estos muchachos. Él se preguntaba, ¿ellos están listos ahora para que Dios trabaje en ellos? Aquí está la primera señal de que las cosas habían cambiado. ¿Por qué? Porque hay arrepentimiento allí en ellos. Ellos dijeron, hicimos mal. Esa es una confesión de su pecado. No es un intento por justificarlo, ya no más. La Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice el libro de Proverbios. Así que tenemos aquí una confesión de pecado. Hay arrepentimiento. Esas para José son buenas señales. Continuamos leyendo y dice el pasaje, después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero, abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Yo imagino que José tenía un gran sentido del humor también, y él solo sabía lo que iba a hacer con ellos cuando abrieran sus sacos y encontraran dinero allí. Y venido a Jacob su padre en tierra de Canaán,
le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad, y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra. Y aconteció que, vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor.